Oye, nuevamente nos encontramos aquí en la calle de los libros en Río Piedras. Se acabó el nombre del genocida ese. El que lo mencione no puede comprar libros. Río Piedras, Puerto Rico, la calle de los libros, esta emplanada que nos lleva a la Universidad de Puerto Rico, transmitiendo en la 6ª edición, capítulo número 7, el Club de Lectores del Post Antillano. Nos sentimos sumamente honrados de llevar 6 temporadas, es decir, 3 años de esta programación, y hoy tenemos un programa exquisito con 2 grandes historiadores. Por un lado, la doctora Vilma Pizarro, doctora 2 veces, y por otro lado, el doctor Félix Cruz, doctor también 2 veces. Transmitimos desde el Post Antillano, originando en San Juan, y retransmitimos por Radio Raíces en el 1460 AM, desde el pueblo más glorioso del centro de la isla, San Sebastián, en esa estación que se llama Radio Raíces 1460 AM, WLRP, ahí de nuestro amigo Ramón Edwin Colón Prat. Y en los controles en San Juan, Adrián Ciaca Pérez, y en San Sebastián, Robertito Rivera. La parte de contenido hecha aquí por este servidor y la otra servidora. Empezó con ella primero, Alejandra Ortiz Arraiza, y este servidor, Daniel Nina. Vamos para adelante. Me han dejado solo porque los libreros ya ni salen. Miren, uno está ahí, ellos están ahí metidos, cada cual. Esa es la mágica, ese Econo Libre, y estamos aquí en Norberto. Pero lo importante es que hablemos de libros, y de eso venimos. A toda la gente de la isla que nos está apoyando le damos las gracias. Yo hablo de rating, de numeración, esto y lo otro. Nuestros indicadores han subido un montón. Sobre 1000 personas vieron el programa de la semana pasada, y eso lo podemos marcar por una reproducción que no hay que ir a las corporaciones esas que hacen audiciones. Así que los felicitamos a toda la gente de San Sebastián y los 20 municipios a donde llega Radio Raíces, como también a los 13,000, 15,000 seguidores del Post Antillano por nuestras redes sociales. La gente está escuchando. Ahora vienen a Río Piedras a comprar libros, de eso se trata. Así que con eso, Adrián, vamos para adelante, vamos a empezar el programa con nuestras amistades que están aquí presentes hoy. Estamos entrando a Norberto González. ¡Ay, mira quién está aquí! Finalmente alguien que nos quiere hablar. Claro, Ana González. Bienvenido aquí. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. González, aquí de librería Norberto González. ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por hospedarnos aquí hoy. Bienvenidos aquí a su pues casa. Seguimos entonces, chévere. Bien, pues vamos a empezar aquí. Tengo a 2 negros en sala. Así, pero negros parejeros, que esa es la mejor parte. Son tan parejeros que cada uno tiene 2 doctorados. Hay una parejería, esto es lo último. Entonces uno se sienta hasta mal. Bueno, esto es lo otro. No he pagado el segundo mío. Estas cosas son terribles. Ustedes se van a quedar con los barbitúricos puestos. ¿Está bien? Bueno, yo me puedo quitar. Aquí está todo el mundo vacunado 3 veces. Se hicieron la prueba de contención y todo eso, todas las. Así que vamos a empezar. Antes que nada, oye, todavía la peluquera o el peluquero mío sigue de viaje. Tengo un problema. El mío también. Ajá, pero esto es estilo. Bien, este programa me emociona. Me emociona porque, uno, me reencuentro con la compañera Vilma Pizarro, a quien no veo hará como 7, 8 años, digo yo. Públicamente lo tengo que decir, te acompaño en tus sentimientos porque sé que hubo una pérdida en la familia de tu esposo, y pues la vida es dura, la vida es dura. Pero eres una batalladora, una compañera profesora en la Interamericana de Barranquita y una intelectual de primera, unida a otro intelectual de primera aquí, que es Félix Cruz Jusino, quien conocemos, es de la casa, es alguien ahí que es mi mentor por una serie de cosas, es mi coach, y es el que me regaña a las 4 de la mañana. Él y Egidio son los únicos que llaman a las 4 de la mañana para regañar. Yo nunca he entendido eso, pero no tienen que se acuesten a dormir a las 3 de la mañana, yo y Félix ahí chateándonos, ¿en qué tú andas? No, yo que me desvelé esto y lo otro. Bueno, con eso, hoy vamos a hablar de 2 trabajos. Voy a empezar en la narrativa que yo manejo con el primero, que lo hemos discutido antes, que se llama Ebenezer López Rulló y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro. Este trabajo es la tesis doctoral, la segunda tesis doctoral de Félix Cruz Jusino, que se defendió en febrero y salió publicado entre marzo y abril de este año. Y este trabajo lo hemos presentado en un par de ocasiones, porque es un trabajo que para Daniel Nina, que no sé de muchas cosas, pero de algunas tengo alguna pista, me parece que fuerza un cambio en el debate del siglo XIX en cuanto a lo que se refiere a la historiografía, como habíamos visto la negritud en ese siglo. Todas y todos nosotros hemos escrito sobre la negritud, o sea, eso no está en cuestión aquí. Yo le dediqué
una tesis de maestría que hice sobre este tema, sobre la esclavitud del bando negro en 1848 y tratar de entender lo que es la construcción de la identidad laboral en Puerto Rico. Pero los debates que se quedan en un momento dado siguen creciendo y desarrollando de otra forma. Y el libro de Bisbal, ¿cuál es el nombre de Néstor Bisbal? Me dicen, siempre me olvido de ese nombre. Pero ese libro para mí cambió el debate en un momento dado en la década de los 80 y yo creo que no lo entendieron. Pero eso pasó. Y ese libro es bien interesante porque él planteaba desde Foucault algo de lo que pasaba con los negros y negras cimarrones que decidieron no escaparse muy lejos, que no fuera cruzar al otro municipio. Y ahí, por las incongruencias de la legislación española, tenías que pasarte años en lo que podías identificarlo, etcétera, etcétera. Pero viene Félix con este trabajo a principio de año y plantea que no todos y todas fuimos víctimas. Y eso para mí es importante decirlo porque la construcción de las identidades negras, y se lo digo yo que le dediqué 15 años a África del Sur, no puede ser que por horrible que fue la apartheid, y siempre lo digo, la gente en los guetos no dejó de reírse y de hacer chistes y de estar en el vacilón y hacer cosas travesuras. Así que este trabajo de Félix, a partir de un compañero que queremos mucho, que se llama Ebenezer López Rullol, hace un examen sobre la negritud o la afrodescendencia boricua y trata de explorar qué pasó en el siglo XIX. Y en el trayecto que él hace un trabajo muy interesante porque plantea cosas que son noveles y se empiezan a documentar que aquí había muchos negros y negras esclavizados, eso es cierto, pero también habían otros que eran libertos y hacían cosas muy interesantes como muy aterradoras, porque hubo negros y negras libertas que tenían la mentalidad del blanco y eran colonizadores, pero también hubo negros y negras que tenían la libertad del soberano, como Ramón Emeterio Betance, como Eleuterio Delque, entre otras personas. Así que tendríamos que pensar esto distinto. Y después se cuela otro libro de la queridísima Vilma, y los dos estudiaron en el Centro de Estudios Puertorriqueños, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en su segundo doctorado, que eso es un detalle bien interesante, es como si fueran primos hermanos, los dos tienen el mismo perfil, y después escribieron sobre el mismo tema, y ella nos trae este trabajo, que yo lo he descubierto hace ya como 2 meses atrás, que es Tras las huellas del negro, los barrios intramuros y extramuros del arrabal metropolitano de finales del siglo XIX en Puerto Rico. Ese trabajo, sin lugar a duda, para mí tiene un referente que es el libro de Negrón Portillo sobre los negros libertos en San Juan, que lo escribió con otro compañero, que se desarrolla a partir de La Perla, entre otros barrios, lo que pasa. Hay historias inconclusas o hay que hacerlas, como la de Pedro Cortijo, que fue el gran capitán de los negros del batallón de los negros, que allí en el área de Cangrejo se enfrentó a los británicos en 1797, los detuvo y los sacó de la invasión. Pero lo interesante es escribir, y yo quisiera, Vilma, que yo soy honesto porque, tú sabes, en el flujo en que yo ando, vine ayer a buscar el libro y Arnaldo y yo nos pusimos a hablar de otras cosas y me fui sin el libro, me lo dio hoy, pero oye un poco, pero sí creo que es importante esa mirada que tú empiezas a desarrollar de qué pasó con esas negritudes que vivían ya en los barrios en el siglo XIX, porque por más que sea, por decir algo, cuando yo llego a La Plena en la década del 20, que tiene varios momentos de pico, hasta la década del 50, y luego cuando yo llego a la década del 50 con los bombazos de Cortijo e Ismael, que popularizaron una música que todo el mundo entendía, no puede ser que estaban todos los negros en el closet y un día salieron del closet, como dice el comediante, aquí está, ¿verdad? No puede ser, la gente estuvieron bailando en muchos sitios, lo que pasa es que no estaban visibles para el ojo del amo o de la mujer y el hombre blanca puertorriqueña. Así que vamos a empezar hablando contigo. Esto es un diálogo bien bonito, un cambio de formato en el Club de Lectores. Invitamos hoy a 2 colegas y agradecemos a los 2 que hayan venido. A ti, tú por lo menos me llevas diciendo, estoy por aquí, ya estoy por aquí, pero Félix me llamó cuando estaba aquí. Y te agradecemos, Félix, que te hayas desplazado físicamente, porque habías anunciado esta semana que estabas un poco malogro, pero estamos aquí. Usted dirá, Vilma Bizarro. Pues mira, los negros siempre estuvieron fuera del closet. Lo que pasa es que no estuvieron en la literatura blanca, que era la que mandaba aquí. ¿Y cómo eran esos barrios? Esos barrios, pues muchas de estas mujeres, ¿verdad? Vamos a ponerlas en contexto.
eran, como yo le estaba comentando a Félix, muchas eran dueñas de hoteles, muchas trabajaban para el blanco como nodriza, como mamás de leche, ¿verdad? Otras tenían su negocio de prostitución, que era la forma como ellas se ganaban el dinero. Otras eran vendedoras de mondongo. Otras eran costureras. Otras eran lavanderas. Y de hecho había como un tipo de gremio de lavanderas que hicieron hasta para el siglo XX, ¿verdad? Hicieron una huelga. Porque eran bien importantes, porque en el Viejo San Juan, como tú bien sabes, no hay ríos, ¿verdad? Lo que habían eran los pozos estos que se hincaban. Y tenían que lavar en lo que es hoy Miramar. ¿Y qué sucede? Pues estas mujeres, hay mujeres y hay hombres, porque los hombres también, todos tenían sus oficios, que era para la época de mi papá, que nació en el 1907, tú tenías que tener un oficio. Para la época de él, no todo el mundo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Así que tenías que tener un oficio. Pues para la época de ellas y ellos estaban adelantadísimos a su tiempo, ¿verdad? Porque tenían sus oficios. Por ejemplo, estaba el negro, como tú dices, Liberto, que pues era pintor de brocha gorda, que era constructor. Estaban los negros que eran músicos, y eran muchos, y daban clases de música, posiblemente a los niños blancos, lo más seguro. En el Viejo San Juan ya ellos tenían sus anuncios en los periódicos de que ellos daban esas clases. ¿Qué más te puedo decir? Eran bien importantes, como tú bien sabes. Miguel Enrique fue el primer millonario puertorriqueño y era negro, ¿verdad? O sea que estos negros estaban por todos lados. Eran bien importantes para la sociedad, para la ciudad de San Juan, que es donde yo me estoy especializando, enfocando, ¿verdad? Tanto intramuros como extramuros. Yo te agradezco porque hay demasiado referente a lo que estás diciendo, y uno están los trabajos de Chuco Quintero sobre la música y los sectores populares y la transición de negros esclavizados, negros de la plaza tocando bomba, negros que crean la artesanía de los distintos ritmos que se van blanquizando para poder trabajar, para que los blancos los pudieran bailar, y eso es todo lo que tiene que ver con los libros que él escribe sobre el siglo XIX. Pero por otro lado, también creo que hay unos referentes aquí, que es rescatar las propias memorias de esos negros, por ejemplo la de Eleuterio Delque, el trabajo que hizo Roberto Ramos Perea sobre los intelectuales negros, otros trabajos que han ido saliendo. Lo que cambia el paradigma, y por eso el valor de este encuentro entre, yo le llamo doctores por dos, es el hecho de que es empezar a establecer otra narrativa. Porque la narrativa, y a veces, y esto Felipe y yo lo hemos hablado mucho sobre los debates de los asuntos del racismo y las relaciones raciales en Puerto Rico, es que yo nunca me he construido como víctima. Es decir, yo me he asumido negro desde que nací, eso nunca ha habido duda, y yo la he peleado en todos lados, pero yo víctima, no. Claro que no. Entonces, yo quiero saber quiénes han sido víctimas, porque todos los que yo conozco no son víctimas, están en posiciones, por decir, intermediarias de poder. Ahora bien, la construcción de yo negro, negra, víctima, de que la esclavitud, el racismo, el discrimen, es una narrativa que aquí podríamos hablar después, que se inserta en otros debates. Pero, por ejemplo, la negritud en República Dominicana es una negritud bien peculiar, ¿verdad? Porque en Santo Domingo todo el mundo es negro, pero ven a los haitianos como negros y ellos no se ven como negros. Así que ellos se ven de otra forma. Sí. Así que cada construcción nacional es distinta. Tal vez lo que pasó aquí es que la llegada de los americanos crearon otros debates y nosotros los hemos subido de otra forma. Eso no quiere decir que no hubo esclavitud en el siglo XIX, XVIII, XVII y XVI. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que no solo hubo víctimas, y esa es la aportación que estos dos trabajos pueden hacer. Me detengo 30 segundos para decir que estamos transmitiendo desde el Post Antillano, en las redes sociales del Post
y retransmitiendo por Radio Raíces en el 1460 AM desde San Sebastián. Gracias a Adrián Siaca en los controles aquí y a Robertito Rivera en los controles allá. Y estos segmentos son auspiciados por mucha gente. Hay unos patrocinadores que están escuchando por radio, que nos escuchamos por aquí. Les agradecemos a todo el mundo porque están haciendo viable este proyecto, que usted no tiene una idea lo viable que está haciendo por primera vez. Y segundo, a los pequeños auspiciadores en directo, que son los que controlamos nosotros acá, que son la gente que nos van auspiciando con menciones que les hacemos. Así que reconocemos la historia oral desde el salón de clase del autor Edgardo Prats, que se encuentra disponible en la Librería Mágica y en Claritienda. También representamos y reconocemos el libro Un Flaner Caribeño del ensayo híbrido de Eduardo Lázaro, escrito por la doctora Carmen Centeno Añese, el cual será presentado el 4 de noviembre a las 7 de la noche en la Librería Mágica, y los presentadores son la doctora Ivette López y el doctor Julio Ramos. Y finalmente en este segmento el libro Pedreira nunca hizo esto, del autor Francisco Cabanilla, el cual se encuentra disponible en las librerías del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Así que con esa nota continuamos en esta presentación. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo y a la gente que nos envía saludos, que son unos cuantos. Gracias a los feligreses del Club de Lectores, los que nos están siguiendo. Félix, tú le escuchaste a ella. Y tú y yo hemos debatido esto mucho, no te me aburras, no te me duermas, pero yo quiero saber cómo tú lo ves, porque de esto hemos hablado mucho, y sobre todo con la gran contribución que en los pasados 10 años, de la década del 10 más o menos, para acá, el libro de Roberto es como 2008, 2009, y luego en la década del 10 entran los trabajos de Yolanda Arroyo Pizarro, de Ivonne Denny, de la otra compañera que también viene del centro, que hizo otra tesis, que se llama algo así como Los Negros de Principio del Siglo XX, que es un libro más específico del 1900 al 1920, y ha habido toda una literatura sobre esto que va documentando estas experiencias. Así que, ¿cómo tú escuchas cómo tú reaccionas a lo que está diciendo la compañera Pizarro a partir de tu propio trabajo, que es el otro libro que estamos aquí comentando sobre Benecer López Rullor y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro? Y el libro aquel que los otros días estuvimos hablando, el de la gente de Mayagüez, ¿cómo se llaman? Los Forestier. El libro de las familias Forestier, que son, con mucho respeto, otros negros millonarios de Mayagüez, que la esclavitud les pasó por el lado, ¿entiendes? Porque ellos eran hasta esclavistas, fueron también. Así que esas conversaciones, ¿cómo la ves? Yo creo, Daniel, y mis investigaciones lo comprueban, que la historia, el discurso del negro víctima fue inventado por el oficialismo. No hay cosa mejor que mantener a la gente subyugada y sintiéndose inferior que recalcar la historia de la esclavitud, porque tú le niegas el otro lado de la verdad histórica. Si hubo esclavitud, pero también hubo negros libres o ladinos desde el principio de la conquista. O sea, hubo negros conquistadores, negros que tenían españoles trabajando para ellos, para que le explotaran las minas. O sea, cuando tú haces un análisis, un estudio real de la presencia negra en Puerto Rico, tú te das cuenta que lo que te han enseñado en la escuela es una mentira. Te han enseñado a menospreciarte, a sentirte inferior porque tú desciendes de esclavos. Pero ¿qué pasó con esos negros conquistadores? Que de hecho se van a Venezuela, se van a Sudamérica y a Centroamérica y se dedican a cazar negros cimarrones. O sea, no se identificaban como negros, ni se sentían negros, se sentían conquistadores. Y se imponían sobre los blancos y no permitían que se menospreciaran por el color de su piel. O sea, tú tienes que entender la dinámica que ocurre en ese siglo XVI en Puerto Rico, que lo mismo ocurría en Europa. Entiéndase que la esclavitud negra es algo nuevo para Europa en el siglo XVI. Antes la esclavitud era cualquiera, o sea, básicamente los esclavos en Europa eran blancos. Quienes llevan esclavos negros a Europa son los árabes cuando conquistan España, y de allí se va construyendo el mito de que los negros no son cristianos, que era el mito contrario del Islam. Los negros no son musulmanes, pues pueden ser esclavizados porque no son creyentes. Y el cristianismo adopta el mismo discurso, ¿verdad? Entonces tú tienes que entender cuál es el origen de la esclavitud. Por eso es que en América hoy día existe un movimiento que se opone al uso de la palabra afrodescendiente.
porque fueron negros los que vendieron a negros para que fueran esclavos. Los ganaban en las guerras, muchos de ellos eran musulmanes, conquistaban a otros negros que eran animistas y los vendían como esclavos. Entonces, el movimiento contrario a la realidad que estamos viviendo es: dime la verdad. ¿Cuál es la verdadera historia del negro en América? No me enfatices la esclavitud, no me enfatices que soy menos porque yo era sirviente. Eso no es cierto. Ese es como el constructo en Puerto Rico que me decían que los negros, ay, los benditos, eran pacíficos, eran tranquilos, eran sometidos. A los Wolof los prohibieron. Exactamente. O sea, aquí, desde el principio de la conquista, en 1526 hubo una revuelta de negros. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que esos negros eran pacíficos, eran sometidos? Era como hablar de los taínos. Los taínos eran buenos, eran gente pacífica. Los malos eran los caribes porque eran guerreros. Cuando aquí en Puerto Rico existía ya tribus caribes viviendo en el este de Puerto Rico. O sea, la historia que nosotros conocemos fue la historia que España nos vendió. Es como la historia de Puerto Rico en el siglo XX, es la historia que el gobierno estadounidense nos permitió aprender, nos hizo creer. Pero en realidad hay otra historia. Yo los celebro los dos y este junta está bueno. Tenemos que irnos a un club de jazz a hablar a las 3 de la mañana de esto, un llameo ahí. Pero lo que está trayendo Félix, lo que trajo Vilma, pues a mí me llena de luces, porque cuando tú estás hablando, ahí Nelly Bauzá Echevarría, que algunos de ustedes la conocen, me envía algo sobre el gueto de Río Piedra. Y eso es otra historiadora, ella es maestra de español técnicamente hablando, pero realmente una intelectual, doctora y profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Pero esta contribución es importante porque cuando lo que tú acabas de decir es que hubo una historia, y este es el libro de Rubén Nazario, El paisaje y el paraíso, algo así, que es sobre las narrativas que crea Muñoz en la década del 30, con una serie de intelectuales, a excepción de el muchachito ese de Guayama que se llama Luis Palesmato, que fue siempre como un radical ahí, que decía que hay negro, que yo soy mulato, esto y lo otro. Sí, pero dentro de esa conversación, mira qué detalle, que cuando uno vuelve a ver los libros que se han escrito, por decir algo, históricamente del siglo XX, y uno empieza a ver cómo se describía, pues yo soy víctima, yo soy esto, razón por la cual te tengo que coger pena, razón por la cual nadie conoce su origen en Angola o en Senegal. No, yo conozco mis orígenes siempre en Sevilla y no de Angola, porque si yo tengo 40% sangre en África, ¿de dónde viene? Entonces, dentro de esa conversación pienso en un libro que lo traigo aquí con esto que Nelly Bauzá nos escribe, que es el texto de el prócer, que es un prócer, no lo voy a cuestionar, el historiador Fernando Picó, cuando escribe el libro Vivir en Caimito. Y Vivir en Caimito es un libro que a mí siempre me ha provocado, porque es la historia de qué pasaba entre Río Piedra y ese poblado donde la gente se escapaba de Caimito para convivir, para salirse de la lógica de los curas, porque convivían blancos con negros, y eso era un delito bajo la Iglesia Católica. El código de 1826, creo, 22, de los amancebados, que era la prohibición de convivir, y menos si eran blancos con negros, así que el cura de Río Piedra iba para allá a verlo. Interesante cuando uno lee ese trabajo, cómo Picó, claro, no hay contradicción, lo invisibiliza el tema esa de las negritudes y de lo que es la subjetividad de esas construcciones de mulatería que se están haciendo ahí. Así que cuando veo esto de Nelly Bauzá, que hay que leerlo, que nos envía para publicarlo en el post, yo lo que quiero decirle es que vengan más, porque entonces la historia va a ser más interesante. Claro. No sé si será la verdad, pero en esta generación de nosotros es la que tenemos que escuchar, porque de lo contrario no puedo entender porque yo siempre he sido subordinado y no puedo aspirar a ser soberano. Yo nunca he sido subordinado, yo he sido soberano siempre. Exacto. Pero es que yo no me creí esa historia. Así que lo que estás trayendo ahora, Félix, es algo que hay que empezar a celebrar, y por eso es que creo que los dos libros de ustedes me están rompiendo el paradigma. Y ahora viene la asamblea de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, que es el viernes 12, y yo espero que esto se aborde. Está correcto en fecha, ¿verdad? Sí. El viernes 12 sábado 13. Y sábado 13 en las instalaciones de la Universidad Ana Geméndez en Carolina.
se va a estar discutiendo, pero hay que empezar a hablar de cómo repensar la memoria colectiva de qué fuimos y qué somos hoy. Por lo contrario, hemos sido un pueblo donde todo el mundo, los taínos, todo el mundo que era subordinable, nunca tuvo capacidad de nada. ¿Está bien? Así que volvamos a cosas que dijiste, Vilma. ¿Cómo es eso de que habían gremios de la bandera? Mira, yo pienso de las lavanderas, de los músicos, de los de pintora, de brocha gorda, pero todos esos negros no eran negros analfabetos, porque ellos se las buscaban para aprender, y ahí empiezan los lectores, y ahí empiezan los escritores negros que hubo en el siglo XX, los tabaqueros. Así que cuéntanos, y aquí yo creo que hay que destacar el trabajo de Carmen Centeno, Sí, sobre el teatro obrero de la década del 10 y del 20, que es un trabajo importante, una de las contribuciones que ella ha hecho a la historia y a la crítica literaria, pero también sería bueno ir descubriendo todo eso. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa, por ejemplo, el libro de Chuco Quintero, El Swing del Sonero Mayor, que es un libro buenísimo, yo no tengo duda, pero yo siempre he apuntado, yo quiero saber cómo era la cultura de ese negro parejero. Ya yo sé que eran parejeros, pero ¿qué hace un negro parejero que hace un negro que no es parejero? Explícame cuál es la diferencia entre un parejero y no parejero. Entonces, cuando yo me criaba en Bayamón jugando baloncesto, había un montón de negros parejeros, y yo siempre decía, es el detalle de la toallita blanca en la parte de atrás, es el detalle de las medias blancas con los tenis, por decir algo, negro. Y entonces era el detalle de la vestimenta. Yo me crié en una escuela de segunda, pero mi papá quería que yo estuviera en esa escuela, yo la asumo, donde la gente en las horas libres se pasaban bailando, practicando bailar, porque ser bailador de salsa era lo máximo que uno podía hacer en esa etapa, en la década de los 70. Pues a mí me gustaría saber cómo era la parejería, cómo era el comportamiento de todos esos negros que estaban en gremios que tú vas destacando, que en ningún momento se sentían subordinados, se sentían siempre soberanos. Sí. Bueno, pues eran parejeros porque ellos tenían el control de la ciudad. Ellos tenían, para mí, por lo que yo he estudiado, ellos tenían el control de la ciudad. Sin ellos no se hacía nada. Sin las lavanderas no se lavaba. Por lo tanto, esas mujeres tenían el control. Sin estas personas, sin los músicos, que casi todos eran negros, ¿verdad? Y que tenían sus gremios. Y como dice Roberto Ramos Perea, ese trabajo de Roberto Ramos es excelente. Porque él saca cómo estos hombres y mujeres en sus gremios, ellos publicaban, que tú lo sabes, publicaban dramaturgia, ¿verdad? Y tenían sus periódicos. Y entonces los negros y blancos que trabajaban en las tabaqueras aprendían a leer, se hacían intelectuales en esas tabaqueras. Pues esa gente tenía el control. Las mujeres negras que vendían mondongo, eran una competencia para los carniceros, fueran negros o blancos, porque ellas vendían más que ellos, pues claro, si eran mujeres, ¿verdad? Y tenían lo que el hombre no tiene, esa forma de convencimiento coqueto. Estaba también la negra que vendía dulces en el mercado, en el viejo San Juan. Y están retratadas y todo, porque no solamente es lo que nosotros escribimos, es la fotografía que ha surgido últimamente, que se ha hecho pública, todos estos libros de fotografía. Ayer adquirí uno en la librería de mi amigo Luis Negrón, La Esquina. Conseguí un libro nuevo de fotografía, donde están todos tú sabes, de alguna forma retratados. Por ejemplo, Sonny Falú, que yo vi en un post que él puso en Facebook sobre su abuela. Él está haciendo un libro sobre su abuela, Pesante, de apellido Pesante, una mujer vestida preciosa. Te voy a decir algo, ha surgido una pequeña discusión, ¿verdad? Como una argumentación con esta negra que yo tengo en esa portada. Hay algunos que dicen que es del 1896, otros que dicen que es del 1897, etcétera, etcétera. Pero ha surgido como una pequeña argumentación sobre que esa negra, fíjate cómo la gente piensa, esa ropa posiblemente la utilizaron de modelo porque esa ropa no se utilizaba aquí. Son unos historiadores que yo conozco que han dicho esa idea. Sin embargo, la abuela de Sonny Falú tenía una ropa parecida a esa.
las fotografías que yo he ido descubriendo, que están en el archivo de Puerto Rico, los de ustedes que tengan interés, allá hay un área de fotos. Estas mujeres están todas vestidas así. ¿Y qué dice nuestro amigo Salvador Brau? Por más españolizado que fuera, ¿verdad? O hispanófilo que fuera. Pues nuestro amigo Salvador Brau dice que esas negras se vestían como las blancas. Él dice que imitaban, simplemente era que se vestían, porque ¿con qué se iban a vestir? Era la moda. Era la moda, ¿con qué se iban a vestir? Claro. Entonces muchas de estas mujeres negras, los españoles que habían venido aquí, la información que yo tengo, habían dejado sus mujeres por allá y hacían un segundo o un primer hogar aquí en Puerto Rico. Mujeres que vivían en esos barrios, que tenían hijos de estos hombres españoles, que cuando, dice López Canto, que cuando los obligaban a que tenían que regresar, todos se metían en la catedral y no querían salir porque tenían sus hogares aquí, ¿verdad? De ahí somos nosotros, personas como nosotros, de estos colores, ¿verdad? Por las combinaciones. Esas mujeres tenían el poder. Las comerciantes tenían el poder. Habla el papá de Ricardo Alegría, habla en sus cuadros de costumbres que él publicaba sobre las muchachas coquetas, morenitas, ¿verdad? Como le llaman ellos, porque siempre le ponen un nombre que los reduce también. Estas mujeres coquetas que vendían caricias si era necesario, dice el papá de Ricardo Alegría. Pues mira, estas mujeres tenían el control, estos hombres tenían el control. Estaban los zapateros también, se me olvidó comentarte sobre ese, estaba el zapatero, ¿verdad? Y toda esta gente eran los que hacían los negocios, eran los comerciantes en el Viejo San Juan. O sea que el Viejo San Juan, y no solamente eso, hay una parte ahí en el libro donde yo hablo de los sonidos que hay, en la calle, porque es que ellos eran los que dominaban la calle. La época, por ejemplo, de carnaval, antes de Semana Santa, pues tú ves muchas fotos y encuentras mucha información de cómo estos negros pues se vestían, se transformaban, se ponían different disguises, se me olvida la palabra en español, que soy maestra de inglés también, se disfrazaban, ¿verdad? Y se pasaban por allí haciendo ruido y como tú dices, cantando, bailando, eran los dueños de la ciudad. Bien, estamos aquí transmitiendo desde la librería Norberto González en Río Piedra, en el Club de Lectores del Pozo Antillano, en asociación y alianza con Radio Raíces desde San Sebastián. Así que iniciamos en Río Piedra a través de las redes sociales del Pozo Antillano y retransmitimos por Radio Raíces el 1460M desde San Sebastián. Gracias a Adrián Cia que en los controles acá, a Robertito Rivera allá en San Sebastián y al maestro Ramón, te iba a decir Emeterio, pero es Ramón Edwin Colón Prat, está cerca, y a mi amiga Taína Colón, de la familia Colón Prat, quienes nos están apoyando en esta iniciativa de crear radio con palabras escritas, es decir, es una lógica ahí que le explicamos. Este segmento es auspiciado entonces por el libro ¿Qué Lores del Trópico? Ensayos Tramboricuas del autor Francisco me han cambiado el apellido, Francisco Cabanillas Canavalles, Francisco Cabanillas, el cual se encuentra disponible en la editora emergente en las redes sociales de ellos. También del libro Ensayos Silenistas de precisamente aquí de Publicaciones Gaviota, también de Francisco Cabanillas, y el libro Espina que es puta libertad, ensayos de también el compañero Francisco Cabanillas, el cual es de nosotros, de editorial Pasillo del Sur, y se encuentra disponible tanto aquí como en la librería La Mágica y con nosotros. Los libros de Francisco Cabanillas todos se encuentran en las redes sociales y es un gran amigo colaborador que hoy está siendo publicado en el Pozo Antillano. Te escucho, Vilma, y antes de preguntarle a Félix su respuesta y reacción y su profundidad en esto también, pienso en tres trabajos. Pienso en El País de los Cuatro Pisos,
de José Luis González, que ya había dicho, el siglo XIX se consolidó este país con una identidad llamada Puerto Rico de los puertorriqueños, y ese Puerto Rico de los puertorriqueños era un Puerto Rico creado a partir de una cultura hegemónica negra, no era española, era negra, y eso él lo dijo, pero como nosotros cuando vemos las cosas a veces, mira qué interesante lo que dijo José Luis, bueno, vamos a investigar de eso se dijo en el 1978, así que había que investigar esto, y nos ha pasado 50 años para que empiecen a salir los trabajos de ustedes, entre otros trabajos que han salido. Pienso también el trabajo de Irán Lozada, que ahí, Irán, te estoy dando puntos en esto y te vas a reír conmigo, porque a pesar que yo he sido crítico de María Madiva, también a la lectura que ustedes como historiadores ahora están dando de cómo fue ese siglo XIX, pues yo podría decir que María Madiva fue una novela precursora de un país que era mucho más híbrido, porque yo siempre le decía que el primer libro de la esclavitud, novela de esclavitud que tenemos, que es como la primera que se dedica a la esclavitud así de lleno, entonces me dice que estaba todo el mundo aspirando a casarse con la blanca. O sea, no voy a entrar en ese debate por otro, pero me parece valioso a la luz de lo que estabas diciendo. Y tercero, en las dos novelas mías, en El Nazareno como en Cortijo, la de Nazareno sobre Ismael y la de Cortijo sobre Rafael Cortijo, sobre todo en la de Cortijo que se desarrolla solamente en la década del 50 en Santurce, en Barrio Obrero. Ese Barrio Obrero que nosotros hemos documentado, que es también la tesis de Ebenezer, que yo espero que se publique, sobre el barrio Las Monjas, que era como una periferia de Barrio Obrero. Es importante decir, Barrio Obrero, que se fundó en el 1915, 17, de esos enclaves que se fueron juntando, Barrio Obrero era la meca cultural de Puerto Rico en la década del 50, controlada por negros. Entonces aquí la gente se cree, no, que ahí viven dominicanos. Bueno, pues qué bueno, pero la población dominicana, creo que el 14% de Barrio Obrero, siempre ha sido un barrio puertorriqueño, claro, de gente que controlaron con 7 cines que tenía, con el famoso Club Social El Santo, donde jangueaba Johnny Rodríguez, y era el sitio donde iban todos los artistas a janguear. No es un hecho aislado que hasta el día de hoy la proliferación de artistas que surgen en Puerto Rico siguen surgiendo mayoritariamente de Barrio Obrero como de Ponce. Ponce produce muchos artistas, pero Barrio Obrero, o sea, Gilbertito, El Cano Estremera, Malvin Santiago, usted los nombra y salen de Dani Rivera, salen de Barrio Obrero. Así que con eso, Félix, creo que es importante entonces destacar que las visibilizaciones, y esto lo hemos hablado, y las invisibilizaciones responden a narrativas útiles. No para mí, pero para alguien. Y entonces yo creo que la contribución que empiezan a hacer ustedes, y si quieres para que mencione un poco el eje central de tu libro, es empezar a desmontar eso, desmitificarlo, porque por lo menos las cosas que tú y yo hablamos y las cosas que tú me vas documentando con distintos libros y textos, es toda esta documentación que se empieza a dar ahora de decir, pero es que el siglo XIX sí hubo un 10% de la población que estaba esclavizada, y había otro 10% que eran clasificados negros también, que no estaban esclavizados y que hicieron también un país. Así que el mulato nacional ese, que se llama Ramón Emeterio Betance, que es un anarquista extraordinario, ese libro de Carlos Rojas, el último, sobre Betance, que está buenísimo, se llama Betance, era un muchachito, como el inquieto Agaracovero, que es Daniel Santos, que es otro mulato también de Barrio Obrero, pero dentro de esa conversación, ¿qué pasó con ese país y dónde fue que dejamos de ver ese país? Yo puedo explicarlo a través de la música, pero quiero mejor escucharlo tú, que me lo expliques teóricamente. Hay una cosa que se llama miedo. Miedo a reconocer que no somos blancos. Miedo a reconocer que no somos europeos. Miedo a reconocer que nuestra cultura no es occidental. Es una fusión. Y como fusión tenemos que aceptar los elementos que aportaron a esa formación. Pero hay algo que quiero, antes de continuar con ese tema, es hablar sobre lo que menciona Vilma. En Puerto Rico existía una clase artesanal, que eran los oficios, lo que serían hoy los pequeños empresarios, ¿verdad? Que es lo que describe muy bien ella, hablando de los lavanderos, los zapateros, etcétera, ¿verdad? En Puerto Rico, desde el siglo XVI, la mayoría de esos empresarios o microempresarios eran negros. Hay un elemento que se nos oculta en la formación del Puerto Rico del siglo XVI, y es que los conquistadores que se acostaban con negras reconocían a sus hijos
No es hasta 1580 que la corona española, temiendo la proliferación del mestizaje, prohíbe que los españoles reconozcan a sus hijos tenidos con esclavas. El conquistador no quería que sus hijos fueran esclavos. Entonces, desde el mismo principio de la colonización, nosotros vamos a tener una clase mestiza, no solamente con aborígenes, sino con negros. Y esa clase mestiza, que no era blanca, es lo que va a dar forma al Puerto Rico que nosotros tenemos hoy. Pero aceptar esa realidad, esa verdad que ocurrió, es negar lo que nos ha vendido el oficialismo, y era que la cultura nuestra es totalmente española. Es no aceptar una verdad. Nosotros, la puertorriqueñidad es un constructo de la negritud. Nosotros comenzamos a ser puertorriqueños en el momento en que el conquistador, fuera blanco o negro, se acostó con un aborigen y tuvieron un hijo. Desde ese momento se comenzó a formar Puerto Rico, y es esa mezcla que se da entre los tres grupos lo que da origen a la puertorriqueñidad. Queda bien marcado desde el principio. Nuestra primera obra bibliográfica, que es la Memoria de Melgarejo, reconoce que los negros le daban un nombre diferente a la Sierra de Luquillo, la Sierra de Fufuncí. O sea, ¿por qué Juan Ponce de León II tiene que hablar de que los negros identificaban la Sierra de Luquillo de otra forma? Solamente eso ocurre cuando hay una verdadera aportación y una presencia negra que es poderosa, que marca la opinión del conquistador español, el descendiente de Ponce de León. Hay otros elementos que se dan en los demás siglos, y es que nuestra clase artística, vamos a hablarte de un José Campeche en el siglo XVIII. José Campeche es hijo de un negro que el mismo día que compró su libertad se casó con una canaria blanca. ¿Ves? O sea, a nosotros no nos hablan de que existían negros esclavos que trabajaban, se les permitía trabajar para que pudieran obtener su libertad. Parte de la ganancia era para ellos y parte de la ganancia era para el amo. Tampoco hablamos de que vivían esclavos en las ciudades, que trabajaban independientemente, ayudaban a sus amos, que probablemente eran españoles o europeos pobres que necesitaban que sus esclavos los ayudaran económicamente, pero al mismo tiempo iban abonando para comprar su libertad. Existe en Fray Íñigo Abad y la Sierra y O'Reilly mencionan la presencia negra, hablan de los bailes sexuales frente a la catedral. O sea, cuando a mí me hablan de un siglo donde los negros bailaban frente a la catedral y hacía un escándalo que horrorizaba a un sacerdote, ¿qué te indica a ti? Que existía una presencia negra activa, culturalmente viva, que marcaba la pauta en la sociedad en que vivían ellos en el siglo XVIII. Y eso marca la transformación de lo que es la puertorriqueñidad. Nosotros no quisimos ver la aportación de los negros porque el oficialismo nos cegó. Porque el oficialismo nos hizo creer a nosotros que los negros éramos serviles y que no habíamos aportado a la formación de la identidad. ¿Verdad? El rechazo a la influencia estadounidense hizo que los intelectuales de principios del siglo XX compraran las ideas hispanófilas de Pedreira, por ejemplo. Pero la realidad es que desde el mismo momento que Pedreira expresa sus opiniones hispanófilas, tú tienes un Tomás Blanco que le dice no. O un Luis Pález Matos que le dice, eso no es cierto. Aquí hay una presencia negra y esta cultura tiene una gran aportación negra. Vamos a cambiar eso. En los años 40, con el Partido Popular dice, pues mira, no puedo negar a los negros, pero vamos a hablar de las tres culturas. Pero ¿qué pasa? El mito de las tres culturas, que es real, es presencia, nosotros tenemos herencia de las tres culturas, va perdiendo fuerza según va muriendo el siglo XX. La danza, las grandes aportaciones de la cultura europea hispanófila van desapareciendo. Lo único que se mantiene de la lucha y la resistencia puertorriqueña
como identidad cultural son las expresiones negras, como lo es la bomba, como es la plena. Lo que quiero decir es que los negros siempre hemos sido resistentes y nos las hemos ingeniado para imponer nuestra cultura, nuestra identidad sobre el amo que nos ha querido dominar. Yo me parece interesantísimo esto. A un minuto porque te tienes que ir y ya te vinieron a recoger. Dentro de esa conversación, este foro, este debate, este diálogo entre dos queridos compañeros y compañeras sobre una mirada nueva al siglo XIX, y yo lo voy a seguir diciendo y lo digo donde sea, es una mirada nueva porque se estaba mirando de otra forma, y yo no quiero decir que es una nueva historia, es simplemente documentar lo mismo de otra forma para que uno pueda llegar a otras conclusiones. ¿Que ha habido discrimen, racismo? Claro que sí, yo no estoy diciendo que no, pero también ha habido gente que ha hecho cosas muy interesantes y que no se subordinó a la mentalidad inferior de una persona que pretendía ser amo. Eso tampoco ha sido solo la forma de explicar esto. Con esa conversación y a lo que estabas diciendo ahora, tendríamos entonces que seguir documentando tantas expresiones interesantes que han pasado y que por distintas razones nosotros a veces hemos contribuido también a invisibilizar, cuando deberíamos siempre estar contribuyendo a visibilizar. Porque este país es uno donde las visibilizaciones son más importantes. Yo quiero cerrar con dos detalles, porque eso, antes de que tú te vayas, me voy a quedar con Vilma. Esto de la música ha sido tan interesante, porque en la trayectoria la música siempre proscrita es la de los negros, pero es la única que por más que la proscriben sigue ahí, ¿está bien? Así que yo sí estoy bailando plena y bomba desde hace 120 años o un poco más, y seguimos bailando, y ahora bailo reggaetón, que es otra continuidad. Y hay distintos reggaetones, claro, está el comercial, yo no voy a entrar a eso, pero también hay otras tradiciones que habría que verlas y hay que tratar de entender cómo los historiadores, cómo se va relacionando a eso, una expresión de continuidad de afrodescendencias en Puerto Rico. Permíteme decirte que el reggaetón realmente es más cercano a cómo se bailaba originalmente la bomba que lo que nosotros heredamos con la bomba, porque la bomba fue modificada en el siglo XX para hacerse atractiva, pero la bomba es la conquista, es la hembra y el macho seduciéndose para procrear. Y eso es lo que hace el reggaetón. El reggaetón nos crea conciencia de esa relación de hombre y mujer, de esa necesidad de expresar su sexualidad. Eso había sido prohibido y había sido modificado para que los norteamericanos no se sintieran rechazados. Pero es el mismo proceso que ocurrió con Íñigo Abad, que quedó aterrorizado al ver esas expresiones. Es bien cómico, yo voy a dar que esto cambia el debate. Estoy siguiendo lo de J Balvin y Calle 13, René Pérez, y entonces me quedo pensando ahí, yo estoy en un trabajo de un libro sobre el reggaetón ahora mismo, porque descubro un debate extraordinario de lingüística, que hay un debate global entre los lingüistas entre apoyar el reggaetón boricua y el reggaetón colombiano. No sé si saben que el español puro es el colombiano a nivel global. No es España, el español puro es el colombiano, que es el estándar. Y se ha descubierto que el español puertorriqueño se ha convertido en colonizador global a partir del reggaetón, y los lingüistas ahora se han preocupado. Y entonces entro yo aquí el debate y digo, pero eso no debe ser un problema, ¿verdad? Porque nosotros... Pero es que, mira, mami, que te voy a dar, vis a vis a lo que diga J Balvin, Manuel Turino. Y entonces empiezo a ver lo que está pasando, y cuando veo, como ya yo no puedo confiar en nadie, yo no sé si este debate contra René Pérez o René Pérez esto y lo otro, es más un debate para destruir a René Pérez y el reggaetón local y darle valor al reggaetón colombiano, que se perfila como el del español puro. Y eso sí que es bien interesante, porque el reggaetón puertorriqueño no es el puro. En otras palabras, ¿cuál es el idioma correcto? El del amo. Exacto. Y yo no puedo reproducir el lenguaje del lenguaje. Entonces los muchachos aquí se inventaron otro lenguaje que a lo mejor no es el del amo, que a lo mejor es contestatario. Antes que te vayas, quisiéramos darle las gracias a Félix Cruz por haber estado con nosotros este rato. Este diálogo va a tener, y tú que eres el organizador de esa conferencia de los historiadores, vamos a sentarnos, porque todavía algo que ustedes dijeron en el libro del Club Tanamá,
eso que tú dices del Vendiendo Mondongo, toda esa gente que yo descubro en el Club Tanamá, que todos llegaron a la Universidad de Puerto Rico, todos estudiaron, sus padres eran fritureros y vendedores de agua a chavo, y eran la gente que tú dirías, esos son negros pobres y analfabetas. No, tenían un sentido de ser empresarios, y con eso metieron a sus hijos en la escuela Hosto de Canóvana, y luego en la Central, y de la Central entraron todos a la Universidad de Puerto Rico. Una persona que tendremos que escribir es Ricardo Romualdo Rivera Correa, que yo lo descubro en el Club Tanamá, que era uno de los grandes intelectuales negros de este país. Dejó 10 libros y era un tipo que quería presagiar en Puerto Rico el imperio haitiano de los libertadores. Debes de leer. Hay una antropóloga argentina nacionalizada francesa que se llama Silvina Testa. Hace un estudio sobre cómo el reggaetón cubano va rompiendo el mito de la esclavitud para crear una nueva visión del negro en Cuba. Es excelente. Pues parte de la premisa, que es la contribución del grupo Oricha, que desde el principio digo, yo nací Oricha, yo vengo del underground, yo creo en mi santo. Es el rompimiento de esa música, que también fue el rompimiento de la salsa con los discos de Cortijo. Maestro, gracias por estar aquí, y yo me voy a mover de asiento, gracias a Félix. Adrián te está ayudando y nos vamos aquí. Así que este segmento de esta programación, déjame ubicarme un momentito, se le agradecemos a el Post Antillano, que nos ha estado permitiendo esta jornada de los clubes de lectores por 6 temporadas. Estamos en la 6ª temporada, esos son 3 años de trabajo. Y todos los sábados a las 2 de la tarde, iniciando en Río Piedra, en la calle de los libros, entre las librerías Norberto González y La Mágica. Hoy nos encontramos en la librería Norberto González. Dicho eso, por otro lado, entonces, este segmento es auspiciado por los siguientes textos. Déjeme yo organizarme un momentito. El libro Los infortunios de Fátima Moniz, de la autora María Zamparelli, que se encuentra disponible Librería La Mágica en Norberto González, en la Librería Laberinto, La Casita en Aguadilla y El Candil en Ponce, o con la propia escritora al 787-360-6106, la cual lo enviará autografiados. Así que llamen a María Zamparelli, 360-6106. El libro Los mundos del Lone Star, del escritor José Ravelo, el querido amigo también como María, ilustrado por Mariel Mercado, primera novela gráfica para niños hecho en Puerto Rico, se encuentra disponible en el portal de laislanegra.com, Librería Norberto González, Librería Mágica, Metro Comics y Librería Educativa. Y el libro Ató con cintas sus desnudos huesos, del autor Irán Sánchez, Ató con cintas sus desnudos huesos, del autor Irán Sánchez, otro querido amigo, abogado también, miembro de la Comisión de Abogados Juristas del Colegio de Abogados, de la cual me honro ser parte. Se encuentra disponible en Casa Norberto, Plaza Las Américas, Librería Norberto González, Librería Laberinto, Librería El Candil, Librería La Casita Books, Aguadilla, Kiosco La Placita, Antigua Biblioteca en Yauco, Librería Libro 787, Amazon.com y que se distribuye para todos los países del mundo que Amazon vende, y con Amazon.com también puede comprarlo en el instante en formato digital Kindle. Así que les agradecemos a esos auspiciadores para este segmento. Volviendo, y le damos las gracias a Adrián Siaca aquí en los controles, y a Robertito Rivera allá en Radio Raíces, y a Radio Raíces también por estar apoyando esto. Volvemos con Vilma. Este debate ha estado buenísimo, Vilma. Yo no sé si tú esperabas esto o que la gente estaba velando lo que tú estabas haciendo, pero nos gustaría entonces saber cómo tú sientes que tu trabajo debe ayudar a entender entonces el siglo XX. Porque lo que yo marco, yo me estoy concentrando en la década del 50, es que la década del 50 fue la década, después de la represión del albisuismo y del nacionalismo, y después del influjo de la educación masificada que se da en el país a partir de los 50, y de la construcción de la clase media puertorriqueña, que hubo un giro y que nos devolvió a un mundo prehistórico de los blancos superiores y los negros no superiores. Yo marco esto en otros trabajos, que es la historia del país a partir de la televisión. Recuérdate que la televisión, íbamos todos negros para la televisión, y de repente cuando se dieron cuenta que era un grupo de negros, dijeron, no, espérate, es que la televisión es en colores, necesitamos tener matices, y aparecieron todos los rubios. ¿Qué pasa en el siglo XX, donde tú dejas tu libro en el siglo XIX? ¿Qué nos pasa en el siglo XX? Yo hablo un poquito sobre qué es lo que, o sea, ¿cómo te puedo explicar? ¿Qué herencia deja el negro para esta época, verdad? Hablo un poquito sobre eso. Y entre ellos está, por ejemplo,
la política. Los negros entran, ¿verdad? Comienzan a votar, comienzan a decidir votaciones, porque hay un grupo grande, por ejemplo, que tú y yo habíamos hablado sobre cómo el Partido Popular, ¿verdad? Acá, como podemos hablar aquí con cierta libertad, era un grupo más bien de mayorales, como quien dice, ¿verdad? Lo blanco era lo que se presentaba, pero en realidad muchos de los votantes eran negros, ¿ves? Son los que suben esos partidos. También veo que el negro, de alguna forma, por ejemplo, en el siglo XX vemos a Luis Pález Mato con su nana Lupe. Y su nana Lupe es la que lo lleva a él a ese mundo negrista, ¿ves? A ese mundo negrista. Y cuando lo lleva a las celebraciones del Baquiné, pues él va adquiriendo todo ese vocabulario que luego él coloca en su poesía. Y eso es una explosión en el siglo XX, tú lo sabes, ¿verdad? Que le dieron mucho de codo. Pero él lo cuenta en su novela Una vida inútil, que es una de las mejores narraciones que yo he visto en mi vida, preciosa esa novela. De él mismo, es su biografía. Y él cuenta cómo él iba con Lupe a esos baquinés, ¿verdad? Y ahí él trae ese vocabulario, él trae esa herencia que nosotros tenemos, que en realidad es lo que tú dices, nosotros somos eso. Lo que pasa es que el siglo XX se impone toda esta jerarquía de gente blanca que han querido imponerse y entonces eliminar por completo lo que en realidad somos nosotros. Y dicen, y como tú sabes, el siglo XX se marcó porque se le dio mucho énfasis al jíbaro blanco. Pero yo estuve trabajando en Barranquita muchos años, que tú y yo trabajamos allí. Cuando vino María, esas mujeres se volvieron locas, son rubias y de pelo y de ojos verdes, pero necesitaban un blower. Quiere decir que nosotros aquí somos negros. Y yo se lo decía siempre, se lo digo a mis estudiantes, es con lo que yo rompo, ¿verdad? Cuando empiezo a dar mis clases de historia, porque soy también profesora de inglés y de historia, pero cuando doy mis clases de historia digo eso, que nosotros somos todos negros, que nosotros tenemos una mezcla brutal y que ha continuado. Además, en este siglo XX, por ejemplo, Loíza, siempre he hablado cuando he sido entrevistada sobre el libro, sobre esas fiestas de Santiago Apóstol en Loíza, que nunca se han eliminado, se han mantenido, esa gente ha mantenido su identidad, ¿verdad? Como negros, y entonces tienen su veneración por ese patrón que tienen en ese pueblo. O sea, es que nosotros no podemos eliminar, y como tú bien dices, la salsa, o sea, es una explosión de los 50, con estas personas, con este único talento, como era Ismael Rivera, ¿verdad? Y como era el Gran Combo, que fue el primero que surge, que eran todos negros, excepto uno que otro que lucía blanco, porque el problema es este pellejo, ¿verdad? Que aparentemente luce blanco, pero a veces somos negros, con pellejo blanco, ¿verdad? Y como yo digo, negros con ascendencia blanca también, porque es que nosotros aquí estamos todos súper mezclados. Yo encuentro que el siglo XX pues fue una forma que trataron de mantener esa hegemonía blanca, sobre todo porque estaban los americanos rubios y de ojos azules, pero sin embargo el siglo XXI ha sido la posmodernidad, que por más que digan que no existe, existe. Yo creo que yo pocas veces he dicho esto, este programa hay que repetirlo, hay que buscarlo. Voy a insistirle ahora a Félix que en la asamblea de historiadores tengamos, yo lo superviso, lo participo, lo coordino, 1 hora o 2 con este debate contigo y otras personas también, pero tú y Félix por lo menos tienen que estar ahí, porque vuelvo a reiterarme, el libro Tras las huellas del negro, los barrios intramuros y extramuros del arrabal metropolitano de finales del siglo XIX en Puerto Rico, de Vilma Pizarro Santiago, que sale, ellos ni lo habían coordinado, pero tienen una vida similar los dos, junto al libro de Benecer López Rulló y la conceptualización de la identidad puertorriqueña y negro de Félix Cruz Jusino,
son dos libros que Daniel Nina, y yo no soy mucho en este país, pero yo puedo decir lo que opino, se insertan a cambiarnos el debate del siglo XIX. Es un cambio en la dirección de la historiografía nacional y hay que prestarle atención. Nosotros hemos estado hoy conversando con la queridísima amiga Vilma Pizarro, a quien no veía hace unos años, pero quien no ha parado de trabajar y por lo menos, qué chévere que has estado haciendo cosas. Y seguimos y con el compañero Félix Cruz Jusino. Estamos para despedirnos y tengo que decir que este ha sido el Club de Lectores, que vamos a volver y tenemos que hacer algo sobre este tema y que agradecemos a todos nuestros auspiciadores y sobre todo este último segmento a la chef Miriam Zamparelli, que hace servicio de repostería, bizcocho, flanes y alta cocina para servicio al 917-386-4329. Gracias Miriam Zamparelli. A GF Media, Estrategia, Innovación y Producción, Agencia de Publicidad y Relaciones Públicas, al teléfono 787-644-4142. Repito, 787-644-4142. Y finalmente a el libro Ebenezer López Royol, que es de Félix Cruz Jusino, la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro, el cual se encuentra disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y en Casa Norberto. Con eso nos tenemos que despedir por hoy. Quisiéramos darle las gracias nuevamente a los controles en San Juan, Adrián Ciaca Pérez, a los controles en San Sebastián, Robertito Rivera, a Alejandra Ortiz Arraiza por producir los contenidos que tengo yo que leer aquí en este trabajo, y al Pozo Antillano, quien es el medio que promueve estos clubes de lectores y que se ha aliado con Radio Raíces para hacer esto un proyecto nacional. A los maestros y maestras de escuela de San Sebastián, los 20 municipios limítrofes por allí, búsquennos, llámenos, porque sí hemos visto que la gente nos está siguiendo y estamos viendo que los ratings de esta programación en lo que se llama reproducción en redes sociales se han ido a los miles ahora mismo. Eso es nuevo para nosotros, pero queremos que se traduzca en que vengan los historiadores de San Sebastián y digan: voy a comprarle el libro de Vilma porque es un libro que me ayuda para entender las relaciones raciales del Puerto Rico del ayer, pero el de hoy. Dicho eso, nosotros seguimos con el trabajo cultural que hacemos y con el trabajo de izquierda por la independencia de Puerto Rico. Todo eso podemos hablar, Ramón Edwin, no te preocupes, que lo digo yo, no lo estás diciendo tú, pero lo decimos conjunto, para adelantar la vida de un país soberano que se fundó no por los dominantes, sino por los dominados, que siempre fueron más listos que el dominante. Hicieron trucos para no dejar que él dirija, pero nos cocinaron todo. Yo le dediqué 15 años a Sudáfrica y la gente piensa que los blancos comen comida de blanco, comen comida de negro, porque las cocineras les cambiaron el sabor a sus comidas. Eso es un chiste en Sudáfrica que es buenísimo. Con eso nos despedimos. El lunes a las 6, Cultura 7D, por las plataformas de El Pozo Antillano. El viernes que viene un programa que es súper exitoso y te vamos a invitar, que se llama Funche Caribeño, que es un programa realmente caribeño con gente de toda la región. Ya llegamos a Jamaica, Cuba, República Dominicana, la diáspora, Puerto Rico, y que nos ha quedado de show en la primera temporada, 8 episodios. El próximo viernes el último episodio de esta temporada, pero creo que va a venir un encore. Vamos a hacer tal vez nuevos 8 capítulos, otra temporada. Nosotros seguimos aquí. Muchas gracias, será hasta entonces, y gracias a todos los patrocinadores que produjeron esta hora, gracias a todos los escritores y escritoras y otros servicios que nos apoyan en estas pequeñas iniciativas. Vamos a seguir porque hemos mantenido este país, que no solo hemos defendido, sino que lo vamos a hacer grande todos los días. Muchas gracias, será hasta entonces.